Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del sermón para hoy. Y como siempre, ¿no? Por estos días estamos examinando la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y hoy hemos llegado entonces en el capítulo 2, vamos a iniciar con el versículo 3 esta mañana. Todos en su Biblia. Listos. A ver, hermanos. Hace unos años, bastantes, cuando apliqué para prepararme en el Seminario Bautista Internacional de Cali, tuve una entrevista con un profesor, doctor en teología, doctor Gama, es el nombre de él, vive en Estados Unidos ahora. Y él me hizo una serie de preguntas para que yo tuviera claro en qué me estaba metiendo. Y me dijo, ser pastor implica ser probado en la rudeza de la existencia, me dijo. Y fueron palabras casi para persuadirme a fin de que yo cogiera la maleta y regresara a algún otro oficio. O sea, fue poco lo que me animó. La rudeza de la existencia, me dijo él, tiene que ser probado. O sea, me dijo, no es una tarea fácil. Y por esos días también yo le dije a mi madre, le dije, voy a servir al Señor. Me tendré que ir de Bogotá y también tendré que vivir de ofrendas. Ella no era cristiana. Bueno, yo había acabado de salir del catolicismo, pues unos años pocos. Y nosotros sabemos que en el catolicismo la gente entrega es limosnas, ¿no? Recogen limosnas. Y mi mamá un día me dijo, entonces se va a ir a vivir de las limosnas. Le dije, pues de pronto sí, pero ellas se llaman ofrendas. Bueno, después de 44 años en el ministerio, porque al fin fui a estudiar y toda la historia y todo lo que Dios me ha ayudado a trasegar. Y digo que después de 44 años en el ministerio he aprendido lo que me quiso decir ese profesor. Porque ese dicho es muy profundo, la rudeza del trabajo pastoral. El trabajo pastoral es duro, áspero. Desde luego tiene sus alegrías, pero también tiene sus sinsabores. Y en la sección de hoy veremos cómo el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, a este joven pastor, a ser fiel, valiente y enfrentar todas las dificultades. Y eso sirve para uno como pastor cuando lee esta segunda carta, pero sirve también para la iglesia, para que entienda qué es la labor pastoral y también cuál es su responsabilidad. De manera que aquí a partir del versículo 3 del capítulo 2, Pablo en su carta a este joven pastor empieza hablando de 3 ilustraciones del oficio de pastor para explicar cómo es ese trabajo y para que las iglesias lo conozcan. Y usa 3 ilustraciones. La primera, entonces le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La primera, una ilustración. Quiere decir que el ministerio pastoral se parece al de un soldado, ¿verdad? Un soldado. El apóstol compara el oficio de pastor a un soldado. Y luego en el versículo 4 dice, ninguno que milita
se enredan los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, para que un soldado milite en el ejército tiene que ser valiente. Si alguien en el ejército es timorato, miedoso, sus sufrimientos van a ser más graves. Y otro aspecto es que el soldado debe estar, además de ser valiente, tiene que estar concentrado en su labor militar. Por eso dice el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿eso qué quiere decir ese versículo 4? Que el que entra al ministerio pastoral, el que va a ser pastor o el que ya es pastor, tiene que entender que su trabajo le demanda tiempo completo. No puede sostenerse a sí mismo económicamente. A un soldado lo sostiene el Estado. Un soldado no puede decir, voy a prestar milicia de 8 a 2 y de 2 a 5 me voy a hacer otro trabajo. Me quito el uniforme y voy a hacer otro trabajo. No puede. Yo fui amigo de un pastor aquí en Bogotá, que murió hace unos años. Fui testigo de su ministerio y de lo que él me decía. Y una vez que él salió del seminario, viendo el salario miserable que pagaba la iglesia, que le pagaba la iglesia, resolvió entonces ingresar a la universidad. Porque él dijo, no, yo no puedo vivir con eso, yo tengo hijos, yo tengo que... Y si el trabajo de pastor es así de mal pago, pues yo tengo que hacer otra cosa. Entonces se graduó como físico en la universidad. Posteriormente él llegó ya y le dijo a la iglesia lo que él pensaba y llegó a un acuerdo con la iglesia para que él fuera un pastor bivocacional. ¿Qué es un pastor bivocacional? Es aquel que trabaja un tiempo en la iglesia y otro tiempo lo dedica a una labor que nada tiene que ver con la iglesia. Eso es lo que llaman disque pastor bivocacional hoy en día. Así las cosas, él solamente daba a la iglesia el sábado y el domingo. Con eso entonces la iglesia podía o no pagarle sueldo o pagarle cualquier cosa, porque él su mayor fuente era su trabajo de físico en la universidad. Y alguna vez él me comentó que su trabajo secular le demandaba tanto tiempo que él llegaba a veces al día sábado y ni siquiera había podido pensar en el sermón que predicaría el domingo, porque él no tenía tiempo. Entonces, si acaso el sábado en la noche llegaba y miraba, mañana ¿qué le voy a decir a la iglesia? Y enseñaba ahí rápidamente cualquier cosa, además de otros problemas que no hay tiempo para contar acá. Ese problema, y hay muchas iglesias en él. Debido a la falta de entendimiento, son muchas las iglesias que pagan unos sueldos de hambre. El domingo pasado estuve en una iglesia posesionando a un pastor y uno de los líderes de la iglesia me dijo, es que aquí nosotros no podemos pagarle. Entonces tuvieron que acudir a la Convención Bautista Colombiana para que disponga una partida a fin de que ese hombre pueda recibir algo de parte de la convención porque tiene esposa e hijas. He conversado con pastores que viven amargados por su estrechez económica también. Y eso es contrario a la palabra. Porque en Hebreos capítulo 13, y ya volvemos a Timoteo, es muy rápido lo que quiero mencionar,
en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice lo siguiente, hablando de lo mismo. Aquí el autor le dice a la iglesia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, cuando hay un pastor trabajando en una iglesia, pero vive amargado, aburrido, lleno de necesidades y problemas, dice aquí la Biblia que eso no es provechoso y que la iglesia es responsable también. Y escuché un día a un pastor comentando que algunas iglesias quieren que el pastor sea pobre y humilde, ¿verdad? Y entonces algunas iglesias oran diciendo: Señor, mantenga al pastor humilde, que nosotros lo vamos a mantener pobre. Eso dijo él. Suena como a chiste, pero así lo dijo él. Bueno, entonces eso del soldado, y el apóstol Pablo decía lo mismo, decía que un soldado está en la milicia de tiempo completo. Eso de bivocacional tiene sus problemas. Y esa iglesia que yo le cuento, donde estuvo ese pastor, finalmente llegaba uno allá y todo era ruinas, ni el aseo lo hacían bien, había un completo desorden en la iglesia. Y como él ganaba su sueldo de la universidad, pues los hermanos tampoco les preocupaba mucho, así quedaban 4 centavos y tranquilos, todo el mundo tranquilo. Cuando él se fue, llegó otro y les dijo a la iglesia: ¿cuánto me van a pagar? Entonces ahí vino el problema, ¿no? Y otra vez la iglesia por allá buscando a ver de dónde sacaba plata para poderlo sostener, porque la gente se educó mal. Lo que hizo ese pastor fue hacerles un daño, porque no les enseñó que la labor pastoral es un trabajo y que ese trabajo necesita compromiso y que tiene sus gastos. Bueno, otra figura que usa aquí para explicar cómo es el trabajo del pastor lo dice aquí Pablo luego aquí en el versículo 5. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ese es otro símil, el de un deportista. Un deportista tiene que ser una persona disciplinada, porque el deporte exige disciplina. Si quiere ser un buen deportista, tiene que ser disciplinado. Si no lo hace, va a ser un perdedor, ¿verdad? Y Pablo, precisamente usando esa figura, ese símil, también habla de lo mismo en 1 Corintios 9:24. Vamos a mirar 1 Corintios 9:24. Él está hablando de la vida cristiana aquí, pero utiliza también el mismo símil. Un símil es una figura literaria para mostrar algo que se parece, pero que tiene otra enseñanza. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Todo aquel que lucha, dice Pablo, todo aquel que lucha. Y yo estaba investigando y resulta, ¿cuál lucha? ¿A qué lucha se refiere? Nosotros sabemos que los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia, y está hablando de la lucha libre, que era un deporte. Entonces Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Está hablando del boxeo.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, la labor pastoral también es como la de un deportista, ¿no? Exige muchas cosas. Bueno, y una tercera ilustración que usa aquí el apóstol es la del sembrador. En el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, no más. Y ese trabajo, el trabajo de un sembrador, de un labrador, es una cosa muy, muy complicada, ¿no? Exige paciencia. Recordemos que la iglesia de Corinto, a la cual le escribe el apóstol, era una iglesia bastante problemática. Se negaban a pagar un salario a Pablo. Es más, dijeron, usted tal vez es un falso hermano. Así que Pablo tuvo que defender su apostolado y escribió algo en 1 Corintios 9:3. Miremos eso porque así armamos lo que queremos decir. En 1 Corintios 9:3 Pablo le responde a la iglesia. Y mire lo que le dicen. 1 Corintios 9:3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, les está diciendo Pablo, yo no soy un cuerpo glorioso. Pues todavía no. No tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, porque Pablo era soltero. No sabemos si era viudo no sabemos. El caso es que era libre, no tenía una familia propiamente. Sin embargo, él dice, aunque yo no tengo mujer, tengo derecho a tenerla también. 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Porque ellos estaban dedicados a la obra. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién fue un soldado que prestaba servicio militar y al mismo tiempo él se mantenía con su propio dinero? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Porque había una ley que decía que había que dar buen trato a los animales, a los bueyes que araban, había que dejarles comer también. Y entonces dice Pablo, eso que está en la ley es porque Dios ama mucho los animales o lo dijo por nosotros también, para que no nos amarren de tal manera que entonces no tenemos derecho a comer. Y luego dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir es del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Es decir, Pablo está diciendo muy concretamente, si yo trabajo en lo espiritual para ayudarlos a ustedes, predicando la palabra, que es mucho si ustedes me pagan. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, porque Pablo muchas veces quiso no recibir nada de la iglesia para que ni le echaran en cara ni lo manipularan con eso, aunque después con los años sí ya dependió completamente. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿No? Ahí está, con mucha claridad. Pero
refiriéndonos o deteniéndonos en el símil del sembrador. Un sembrador trabaja duro, es cuidadoso en la preservación del cultivo, tiene confianza en que verá el fruto de su labor. A veces se malogra la cosecha y sufre, pero en términos generales todo sembrador tiene esperanza, trabaja y espera en Dios con paciencia, ¿no? De manera que una vez que el apóstol menciona cómo es la labor pastoral con estas ilustraciones de que es como un soldado, es como un atleta, es como un labrador, en el 7 él dice, considera lo que digo. Es decir, póngale cuidado a lo que le estoy diciendo. Evalúe bien todo lo que te digo, porque este trabajo no es fácil y tenemos que enfrentar adversidades. Y la palabra nos dice a nosotros como Iglesia Bautista del Norte lo mismo, ¿no? Consideren esas cosas. Bueno, entonces el apóstol ya ha hablado de las ilustraciones sobre en qué consiste el trabajo pastoral y luego pasa a un segundo punto donde él dice que en el trabajo pastoral hay que afrontar penalidades. Versículo 7 otra vez, dice, considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces le dice a Timoteo, acuérdese de Jesucristo. Y luego le dice del linaje de David. ¿Quién era David? El rey de Israel, el que tuvo la promesa de que tendría un reino eterno. Jesucristo es descendiente de la casa de David, por lo tanto es, para decir algo como Jesucristo es de sangre real, heredero de esa corona, sufrió y murió también. Resucitó entre los muertos. Y los que sufren con él resucitarán y también vivirán con él para siempre. Porque sufren penalidades como Jesucristo también. Ahora, sobre eso, miremos a Isaías 53. Allí se nos dice cómo era Jesucristo para que nos acordemos de él. En Isaías 53:3, en el Antiguo Testamento, 53:3, aquí hay una descripción de Jesús que se hizo 700 años antes, una profecía del siglo VII. Y mire lo que el profeta dijo, hablando del Mesías y de Jesús, dijo, despreciado y desechado entre los hombres. Así fue Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recibimos el perdón de los pecados por ese sacrificio. Pero ese fue Jesús, despreciado, desechado, varón de dolores. Todas esas cosas. De manera que quizá hay una cosa que estaba pensando yo cuando estaba leyendo esto, y era, quizá nosotros no llegaremos a comprender el sacrificio de Cristo por nosotros, en toda su dimensión. Nuestros pecados llevaron a Dios a sacrificar a su único Hijo. Romanos 8:32, vale la pena mirar eso, Romanos 8:32.
Romanos 8:32. Aquí está hablando entonces de Jesús. Y en Romanos 8:32 dice, hablando de Dios, dice el apóstol lo siguiente: el que no escatimone a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir el verbo escatimar? ¿Qué quiere decir escatimar? Porque dice allá, el que no escatimone a su propio Hijo. Uno escatima es cuando uno es, voy a poner una palabra bien popular, cuando uno es como tacaño y uno mira a ver cómo no gasta, cómo aprieta por un lado, uno no quiere soltar. El Señor no hizo eso, nuestro Dios no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por nuestra salvación. ¿Cómo no nos dará entonces también con Él todas las cosas?, pregunta el apóstol. Entonces, ¿le parece, hermano, que los sacrificios de este mundo, las penurias, los sufrimientos son muy duros? Acuérdese de Jesucristo. Acuérdese de Él, que Él sufrió mucho más para salvarlo a usted. Ese es el tema. Y luego entonces no solo debemos de acordarnos de Jesucristo, sino que Pablo dice que tenemos que enfrentarnos a un mundo incrédulo. Allá nuevamente volvamos a 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 9 sigue diciendo, y vuelvo a leer el 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Parece que Pablo estaba, no parece, sino que fue así encarcelado en Roma, cuando escribió esta carta a Timoteo. Si las cárceles de hoy son terribles, hermano, las cárceles de hoy son terribles, y hay varias naciones donde es escabroso. Las cárceles de esa época también eran mucho más terribles. De hace 2000 años, Pablo estaba en una de esas cárceles, ¿verdad? Y el único pecado del apóstol a los ojos del imperio pagano déspota, que era Roma, predicado el evangelio. Ese era el delito de Pablo, ¿no? Sin embargo, él dice que las cadenas no lograron callarlo, que él sufrió las penalidades, aún de la prisión. ¿Y por qué las sufrió? Para que la palabra de Dios siguiera circulando, porque en el versículo 9 sigue diciendo, dice que yo sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aunque estaba en la cárcel como predicador, porque estando preso, él escribió cartas a las iglesias. Pablo era un hombre educado. Y varias de sus epístolas fueron escritas por él cuando estaba prisionero. Escribió carta a los Efesios, carta a los Filipenses, carta a los Colosenses, que las tenemos aquí, primera y segunda a Timoteo, y la carta a Filemón, fueron cartas desde la prisión. De manera que su cárcel, su prisión no impidió que él siguiera predicando el evangelio, que lo pudiera publicar, ¿verdad?, por escrito, y él fue un gran apoyo para las iglesias. Tenemos estas cartas. Un hombre en una cárcel terrible, fría, andrajoso en esa época, terrible, encadenado y sentenciado a muerte, escribiendo estas cosas, ¿verdad?
Pero dice algo más en el versículo 10, Pablo dice, todo eso yo lo sufro por amor a los escogidos. Versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué es una credencial? ¿Qué es una credencial? Una credencial. ¿Qué es una credencial? Es un documento que autentica lo que uno sabe y lo que uno es. Entonces hay credenciales de abogado, credenciales médicos, credenciales de esto, credenciales del otro, ¿no es cierto? Son declaraciones documentadas de una persona y testifican de su profesión, su idoneidad, etc. Pablo tenía unas credenciales. Segunda de Corintios 6:4, las credenciales del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 6:4. Segunda de Corintios 6:4. Dice, antes bien, dice Pablo a la iglesia de Corinto, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y empieza a hablar entonces de sus credenciales. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque para él tener a Cristo era tenerlo todo, ¿verdad? Esas eran las credenciales del apóstol Pablo. Tantas penalidades que él sufrió y que afrontó, ¿para qué? ¿Qué lo motivó al apóstol a sufrir de esa manera? El amor a los elegidos. ¿Y quiénes son? Hay un cierto número de personas a quienes Dios ha elegido en Cristo desde la eternidad para salvación, que van a ser salvas, porque Jesucristo murió por ellos, sufrió por ellos, y por eso es que Dios levanta la iglesia, nombra pastores y predicadores y los envía al mundo, y los cita para que ellos prediquen el Evangelio, sufran penalidades. ¿Para qué? Por amor a los escogidos, dice aquí, a los elegidos, por ellos. Ahora, me impresiona esto mucho, hermanos, y nosotros debemos preguntarnos, ¿nosotros amamos a los hijos? Están por ahí, por todas partes. Va a llegar el tiempo de Dios y Dios los va a llamar. ¿Por medio de quién? De usted. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero los amamos suficiente. Yo no sé cuáles serán los elegidos, yo no tengo la lista, pero sé que hay muchos por ahí que Dios va a llamar, ¿verdad? Y es una bendición cuando somos los instrumentos de Dios para la salvación. Y luego el apóstol dice otra cosa muy importante, y dice que él sufre por amor, pero también lo hace aferrado a la palabra fiel.
a la palabra fiel. Es decir, está diciendo el apóstol, todo lo que yo he dicho hasta ahora y lo que voy a decir en el futuro es un mensaje fiel. No son mentiras, es verdad. Y así debemos creerlo. Romanos 8:17, y regresamos a Timoteo. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la salvación es algo grande, Dios nos da el Espíritu Santo, somos hijos de Dios ahora, somos hijos de Dios. Y en el 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está diciendo Él, ¿verdad? Ahora, yendo nuevamente ya para terminar a 2 de Timoteo 2:11, donde estamos. Después de que Él dice que Él sufre, entonces dice lo siguiente en el versículo 11, Pablo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Quiénes son un ejemplo de esto que acaba de decir aquí? Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Un ejemplo de quiénes son ellos, los que mueren por Cristo, son los mártires. Los mártires. Nosotros hemos aprendido que los mártires son estos que mataron y torturaron en siglos anteriores por seguir a Cristo, ¿no? Desde el siglo II hasta nuestros días. Son los mártires. Pero la palabra mártir en griego significa también testigo. Un mártir es alguien que es testigo y da testimonio de Cristo y de las buenas nuevas de salvación, así le toque morir por ello. Entonces, un mártir es eso, un testigo, y Pablo sabía que le esperaba la ejecución, como evidentemente sucedió, dice que a él lo decapitaron. Pero es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo aquí y a todas las iglesias lo siguiente: no se preocupen, si muero por causa de Cristo, sé que viviré con Él en la eternidad. Así es la cosa, hermanos. La vida de la iglesia está salpicada de mucha sangre. De mucha sangre. Y hay que leer la historia de la iglesia, ¿no? Desde el Imperio Romano, cuando decapitaron a Pablo por orden del emperador y casi todos los apóstoles fueron mártires, tuvieron que sellar su testimonio con sangre. Pero luego mire usted que en el siglo XVII, cuando vino la Reforma y aparecieron todos estos movimientos y estas iglesias, los bautistas, que están desde el siglo XVII, fueron perseguidos en sus comienzos en Inglaterra. Nosotros sabemos que Enrique VIII, para legalizar su matrimonio con Ana Bolena, se independizó del Papa y le dijo: yo ya no pertenezco a ustedes, Inglaterra no pertenece al Vaticano y no le vamos a dar 5 centavos, y haga lo que quiera. Y Inglaterra pues era una potencia naval, y entonces la religión principal en Inglaterra llegó a ser los anglicanos, el anglicanismo, pero era una iglesia muy parecida a la católica, solamente que no había papa. Había un oficial importante que todavía está, que es el obispo de Canterbury. Y bien, y estos bautistas entonces cuando decir: no, nosotros tampoco creemos en ustedes, ustedes no son verdaderamente reformados, nosotros creemos en la Biblia, pues los empezaron a perseguir, y entre ellos a los bautistas.
Y entonces tuvieron que emigrar a Holanda. Y luego emigraron a las colonias de Nueva Inglaterra y fueron los fundadores de los Estados Unidos. Y ahí estaban muchos bautistas. Allí plantaron iglesias, pero fueron perseguidos por el gobierno de las colonias, como pasó aquí en Colombia, que la Iglesia Católica vino y conquistó a Colombia, pero ¿cuál era la religión que mandaba? Pues la Iglesia Católica, y el que dijera que no, pues también lo perseguían. Lo mismo pasó en Nueva Inglaterra, o sea, en Estados Unidos. Y fueron perseguidos por el gobierno de las colonias porque los bautistas exigieron separación de la Iglesia y el Estado. Entonces le dijeron a Inglaterra, al rey le dijeron, no, nosotros somos aquí colonos en estas nuevas tierras, pero nosotros no nos sometemos a usted, somos iglesias y nosotros respetamos las leyes, pero no nos persigan porque no somos anglicanos. Defendieron la libertad de conciencia, defendieron el bautismo de creyentes, no de niños, y por eso los persiguieron. Defendieron esos y otros distintivos, ¿verdad? Para todo eso yo lo traigo, y usted lo puede investigar en la historia, hay mucho material sobre eso hoy en día, y es para decir lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y luego Pablo dice aquí en la segunda parte del versículo 12, si le negaremos, también nos negará. Dice acá. Y eso sucede, ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede este tema de la negación? Bueno, cuando alguien está sufriendo por la causa de Cristo y niega al Señor. Lo que le pasó a Pedro. Recordemos a Pedro, Mateo 26, 69. Mateo 26, 69. ¿Recuerdan de Jesús está ya capturado, está prisionero, lo están torturando, ¿no? Y Pedro entra a un patio cercano a donde está Jesús y los soldados. Y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, en los predios de la prisión, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra criada, y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramentos, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. La historia, porque Jesús había profetizado esto. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Negó al Señor. Menos mal que se arrepintió y lloró, porque si no, en el día del juicio también Dios lo hubiera negado. Como dice Mateo 10:32, miremos Mateo 10:32. ¿Qué pasa con los que niegan al Señor? Los que cuando le dicen a alguien, usted como que es cristiano, usted como que es de Jesucristo, no, yo no. Mateo 10:32. El Señor dice, en el 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, o sea, declare que Jesucristo es el Señor, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, en el día del juicio llegarán algunos y el Señor les dirá, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco.
así. Y lo último que dice allá Timoteo es que Dios permanece fiel. Versículo 13. En el 12 dice, si le negáremos, Él también nos negará. 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces aquí habla de la fidelidad de Dios. Nosotros somos los infieles. Le fallamos a Dios muchas veces. Nosotros somos lo mismo que Pedro. Actuamos según nuestra propia conveniencia. Si yo tengo que sacrificarme por Cristo o por la iglesia, pero primero están mis intereses, hago a un lado a Cristo y a la iglesia. Igual que Pedro. Pero aún así Dios permanece fiel. Es decir, todo lo que Él ha dicho tiene cumplimiento. El Señor sigue cumpliendo su palabra, ¿no? El Señor dice, el que en mí cree tiene vida eterna. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si viene arrepentido. Si nos arrepentimos y clamamos a Él, Él nos restaura. Porque Él es fiel a lo que ha dicho. ¿Verdad? Entonces, hermanos, conclusión a esto. Dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y yo, hermano, doy gracias a Dios porque esta iglesia, aunque tuvimos tiempos muy difíciles hace muchos años, siempre fue fiel y nos sostuvo dignamente hasta el día de hoy. Yo no puedo decir de esta iglesia lo que otros pastores tristemente dicen, ¿no? Y eso permitió que pudiera dedicarme de tiempo completo. Alguna vez el diablo me tentó, porque estábamos en una situación muy difícil, la iglesia, y entonces yo dije, ¿y ahora yo qué hago? Entonces me metí a la universidad a estudiar filosofía. Salí graduado y busqué mi escalafón y me escalafonaron como docente. Y hablé con unos políticos, búsquenme un puesto en un colegio del distrito que yo quiero enseñar. Pero el Señor me enredó y eso nunca se dio. Por ahí está lleno de hongos el diploma y el certificado del escalafón. Y por eso yo digo, doy gracias a Dios, porque pude dedicarme de tiempo completo. Oro para que la iglesia tenga siempre esa generosidad, aunque yo ya no esté aquí. Que llegara ese momento. Oremos al Señor también para que nos dé amor por los escogidos, por los elegidos. Evangelicemos a toda persona según las oportunidades que Dios nos da. Porque si a mí no me importan los elegidos, hay una persona ahí, puede ir para el cielo, puede ir para el infierno. Depende de lo que diga. Yo le predico el evangelio, si dicen no me importa, yo no quiero saber nada, eso son mentiras, tranquilo, no peleemos, pero termina en el infierno. Hubo un resultado. Y hay otros que van a decir, sí me interesa, cuénteme de eso, como me pasó a mí con alguien hace muchos años, ¿no? Yo le dije, cuénteme eso de esas iglesias y de ese evangelio, porque yo todavía había sido católico, cuénteme a ver. Y ahí fue cuando el Señor empezó a obrar. Bueno, ¿estamos sufriendo por algo injusto? Acuérdese de Jesucristo. ¿Ha sentido rechazo social por la gente que sabe que usted no es cristiano? Perdón, por la gente que sabe que usted es cristiano. ¿Usted ha sentido ese rechazo? Acuérdese de Jesucristo. ¿Le parece que lo que usted hace por la iglesia es un gran sacrificio? Uy, es que yo sí sufro, yo sí pago el precio por la iglesia, como amo a la iglesia. Acuérdese de Jesucristo, que Él sufrió de verdad, no nosotros. De manera, hermanos, que oremos a Dios para que unidos podamos seguir sembrando el evangelio en los corazones de muchas personas.
Termino con este versículo. ¿Sabe qué dijo Pablo una vez? Está en Hechos 18, 9, 10. Hechos 18, 9, 10. Hechos 18, 9, 10. El apóstol Pablo está predicando en Corinto, ¿no? Y muchos ciudadanos de Corinto y algunos principales se opusieron a la predicación del evangelio y maldicieron y sacaron a Pablo y no lo querían ver. Hechos 18, 9. Y Pablo entonces resolvió retirarse de esa ciudad y no se le siguió predicando a los judíos, sino que se fue a los gentiles. Y en el 9 dice que esa noche, una de las noches, el Señor se le presentó a Pablo, porque era un apóstol. Cristo mismo lo había comisionado. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y necesito salvarlos. ¿Quiénes? Los elegidos, ¿verdad? Y la verdad que lo mismo pasa con Bogotá. Yo a veces me pregunto eso, ¿no? ¿Cuántos tendrá Dios aquí? Seguramente que si lo hacemos, pues Dios va a estar con nosotros, pase lo que pase, ¿no? Hermanos, por eso les digo que hay que permanecer unidos como iglesia sembrando el evangelio. Hay discusiones que no valen la pena en la iglesia, hermano, y a veces las iglesias se centran en unos enredos, un poco de chismes y de problemas, cuando lo que tienen que tener es amor por los elegidos y hablar de Cristo. Hay doctrinas que no son esenciales para la salvación, ¿no? A veces las iglesias se dividen por puntos de vista. Prediquemos lo que sí es esencial. Mientras tengamos claros nuestros distintivos, primero como cristianos, pero luego como bautistas, sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante. Nuestra historia es rica con el testimonio que hemos dado. Sigamos adelante. No nos detengamos en cosas que no valen la pena. Siga orando y vamos hacia adelante. ¿Usted está listo para eso que le acabo de decir? ¿Está listo? Entonces digámoselo al Señor de una vez, oremos. Digámoselo al Señor de una vez. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tú enviaste al apóstol Pablo a predicar a los que no eran judíos. Nosotros no somos judíos. Y tú acompañaste a Pablo y se fundaron muchas iglesias. Y luego el cristianismo se extendió. Y se extendió con mucho dolor y lágrimas y con sangre. Pero tú fuiste fiel y ese evangelio nos ha alcanzado hasta hoy, hasta este día y este año de 2024. Estamos, Señor, cosechando los triunfos de muchos miles de hermanos que murieron tiempo atrás predicando y otros sufrieron el dolor de la tortura y la muerte. Ayúdanos, Padre, como iglesia a seguir adelante. Ayúdanos a amarnos como hermanos y a pasar por alto las ofensas y las cosas que no son importantes, porque el diablo, Satanás, sí está listo a engañarnos y a hacernos pelear. Somos el cuerpo de Cristo, la familia de los santos. Somos la esperanza del mundo también. Padre, ayúdanos a serte fieles, que nunca te neguemos,
Que nunca le digamos a nadie, yo no soy cristiano. No sé de qué me está hablando, porque somos cristianos. Que paguemos el precio. Y si tenemos que morir, Señor, danos el valor, danos la fuerza, el coraje para enfrentar eso, Padre. Porque somos débiles, cobardes, y precisamente eso es lo que tú no quieres de nosotros, Padre. Asístenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.